Buenas a todos chicos y chicas, en el vídeo anterior vimos el episodio 1 y 2 del libro de El Éxito y hoy nos tocaría ver el 3 y el 4, así que vamos allá, dentro vídeo. El hombre capítulo 3. Espíritu. Para muchos de vosotros, el título de este capítulo os sugerirá que tiene algo que ver con espíritus, entidades desencarnadas, el alma o algo así, a lo cual se suele aplicar el nombre de espíritus. En esta ocasión uso esta palabra en un sentido distinto. Uno de los significados de la palabra espíritu es energía, viveza, entusiasmo, ánimo, etc. Estos significados te darán idea del sentido en el que estoy aquí usando este término. En este caso la palabra espíritu expresa la idea de la naturaleza esencial del poder universal que se manifiesta también en el hombre como centro de su ser, su fuerza y poder esencial, de donde procede todo aquello que lo convierte en un individuo. No me estoy refiriendo a ninguna cualidad etérea, espiritual o del más allá, sino al estado de ser animado, con vida y con vigor. Y esa vida y ese vigor proceden del núcleo de nuestro ser, de esa zona o plano de nuestra mente y nuestra consciencia, del yo soy. Este espíritu se manifiesta en grados distintos según los individuos y también entre los animales. Es una cualidad y una expresión vital elemental, fundamental y primitiva, y no depende de la cultura, el refinamiento o la educación. Su desarrollo parece depender de un reconocimiento instintivo o intuitivo de ese algo interior, del poder del individuo que se deriva de ese poder universal del cual todos somos una expresión. Incluso algunos animales parecen poseerlo. Hablando sobre el adiestramiento de los animales, un conocido escritor manifestaba la conciencia instintiva que ese espíritu posee en algunos animales. Si ponemos dos mandriles machos en la misma jaula, veremos cómo abren la boca mostrando todos sus dientes y rugiéndose mutuamente, pero pronto veremos que uno de ellos, tal vez incluso poseyendo una mayor dentadura, ruge de un modo distinto que lo señala como inferior al otro. No hay necesidad de lucha. Y lo mismo ocurre con los grandes felinos. Si colocas 2 o 4 o una docena de leones juntos, también sin conato de lucha, pronto verás que uno de ellos tiene la señal del jefe. Con lo cual él elige su comida antes que los demás, y si lo desea, el resto ni siquiera comenzará a comer hasta que él haya terminado. Es el primero que bebe el agua fresca, en resumen, es el rey de la jaula. Cuando un domador está ante un felino que actúa raro, la actitud del animal es prácticamente la misma que la del rey de la jaula arriba mencionado y sería poco inteligente retar su liderazgo. En la cita anterior su autor manifiesta claramente que no siempre es el mandril con mayores colmillos el jefe, y que tampoco el rey león impone su dominio necesariamente ganando una pelea. Es algo mucho más sutil que físico, pues se trata de la manifestación de un tipo de cualidad sutil en el animal. Y lo mismo ocurre con el hombre. No siempre es el más corpulento y de mayor fuerza física el que gobierna. El líder llega a serlo en razón de esa cualidad misteriosa que he llamado espíritu y que la gente a veces denomina carisma. Cuando dos individuos entran en contacto se da entre ellos un forcejeo mental, por supuesto, sin mediar una sola palabra, el alma sopesa a la otra mientras ambos se miran y algo sutil en cada uno de ellos conecta con el otro. Posiblemente todo ocurra en breves instantes, pero el conflicto está ya dilucidado para siempre, y cada uno de ellos sabrá si es el vencedor o el vencido. Puede no haber entre ambos ninguna sensación de antagonismo, sin embargo parece existir un reconocimiento interno por ambas partes de que uno de ellos es el líder. Y este liderazgo no depende de la fuerza física, de los logros intelectuales ni de la cultura en el sentido ordinario, sino que es la manifestación y el reconocimiento de esa cualidad sutil que he llamado espíritu. La gente inconscientemente afirma su reconocimiento de esta cualidad en ellos y en otros mediante el uso de este vocablo. A veces oímos decir que a alguien le falta espíritu o que otro tiene el espíritu muy alto. Los criadores de caballos de carreras dirán que un caballo con espíritu con frecuencia gana a otro con mayores cualidades físicas, pero con menor espíritu o menor clase. Los jinetes manifiestan que ese espíritu es reconocido por los otros caballos, los cuales se ven afectados y se desaniman dejándose vencer, aunque tal vez posean muchas mejores cualidades físicas. Este espíritu es una fuerza vital que en distintos grados poseen todos los seres vivos, y es algo que todos podemos desarrollar y reforzar. En el siguiente capítulo veremos algunos casos de su manifestación entre las personas. Un ejemplo histórico de este espíritu en circunstancias aparentemente abrumadoras nos lo ofrece la entrevista entre Hugo, obispo de Lincoln, y Ricardo Corazón de León, en la iglesia de Roche-Gandelli. En su deseo de continuar la guerra en Normandía, Ricardo pidió a sus varones y obispos suministros y dinero adicionales, pero Hugo se negó a darle más hombres y dinero.
Manifestó que aunque la sede de Lincoln estaba legalmente obligada a suministrar hombres y dinero para el servicio militar entre los 4 mares de Bretaña, la guerra de Normandía no ocurría en ese espacio, y de este modo desafió al rey. Ricardo, llamado Corazón de León, no era alguien a quien se pudiera desafiar sin consecuencias, así cuando llamó al obispo Hugo a Normandía, pocos dudaban del resultado. La caída del obispo era considerada un hecho. Nada más desembarcar en Normandía, 2 varones amigos suyos le informaron que el rey estaba terriblemente enfadado con él, aconsejándole que le enviase algún mensaje en tono humilde y conciliador, antes de presentarse ante él. Pero el obispo se negó a hacer lo que le aconsejaban y procedió directamente al encuentro del monarca. Cuando el obispo entró, Ricardo estaba asistiendo a misa. Hugo caminó hasta él y, sin hacer caso de su gesto, le dijo: «Bésame, mi señor rey». Ricardo se volvió iracundo, sin saludarlo, pero Hugo, mirándolo a los ojos, y sacudiendo el hombro real vigorosamente, repitió su demanda. «No te lo mereces», rugió el rey con odio e ira. «Sí», contestó Hugo, sacudiendo todavía más el hombro real. El rey gradualmente separó su mirada y bajó los ojos ante el obispo, saludándolo y besándolo debidamente. Entonces el obispo tranquilamente participó en el servicio religioso. Posteriormente Hugo desafió de nuevo al rey en el salón del consejo, persistiendo en su negación, e incluso se atrevió a recriminar al rey su infidelidad hacia la reina. Los consejeros estaban sorprendidos, pues conociendo la fiereza y el coraje del temperamento de Ricardo, esperaban ver a Hugo muerto de un momento a otro. Sin embargo, este surgió victorioso en la lucha del espíritu. Dice el historiador: por el momento el león fue domado. El rey no reconoció nada, pero se contuvo en su pasión, señalando posteriormente: si todos los obispos fueran como mi señor de Lincoln, no habría príncipe que pudiera levantar su cabeza ante ellos. Y esta no era la primera vez en que este obispo de Lincoln había vencido a un rey. Poco tiempo después de que el rey Enrique Plantagenet lo nombrara obispo, tuvo una seria disputa con el monarca. Enrique estaba en el parque Woodstock rodeado de su corte cuando Hugo se le acercó. El rey fingió no ver al obispo. Tras unos momentos de tenso silencio, el obispo, empujando hacia un lado al poderoso noble que estaba sentado junto al rey, tomó su lugar. El rey hizo como que estaba arreglando su guante de cuero. Entonces el obispo, con alegría y ligereza, dijo: «Su majestad me recuerda a su primo en Falaise». Falaise era el lugar donde el duque Roberto, antecesor de Enrique, se encontró con Arlota, hija de un curtidor, quien le dio su hijo ilegítimo, que posteriormente sería conocido como Guillermo el Conquistador. La atrevida alusión a su ancestro fue demasiado para el rey, que perdió su aplomo, accediendo luego a los deseos del obispo. Pero como dice Fothergill con mucha razón, sería un gran error suponer que esa voluntad se muestra en toda ocasión. Lejos de ello. Con frecuencia tiene tendencia a ocultarse y no es raro hallarla escondida bajo un aspecto exterior de amabilidad. Hay hombres y mujeres que presentan una apariencia de tal dulzura que parecen no tener voluntad propia y que existen simplemente para hacer lo que sea agradable a los demás. Pero espera a que llegue el momento y su voluntad latente se revela, entonces descubrimos una mano férrea bajo su guante de terciopelo. No hay que engañarse con ellos. Este es el secreto de la verdadera diplomacia. Talleyrand lo poseía en un grado notable y así fue un diplomático atrevido, tranquilo y exitoso. Cavour también poseía este poder y lo usó con sabiduría. El presuntuoso y el fanfarrón carecen de él. Es un poder sutil que se resiste a aflorar a la superficie, pero en momentos de necesidad surge como una chispa dinámica arrastrándolo todo ante sí. Se trata de una fuerza elemental, de un poder irresistible. Capítulo 4. Los poderes latentes. La mayoría de nosotros ha tenido la experiencia de que en el interior de nuestro organismo físico poseemos una fuerza especial. Estamos realizando alguna labor física y al rato nos hallamos agotados, sin aliento, y todo nuestro ser nos pide detenernos y descansar. Sin embargo, muchos hemos experimentado que si en ese momento continuamos realizando la labor, llega un punto en que esa sensación de agotamiento desaparece y podemos seguir trabajando con muy poco esfuerzo. Este es un fenómeno que ha dejado perplejos a los especialistas. Incluso al día de hoy no existe una explicación clara del mismo. Es como si llegado a un punto el cuerpo accediera a un segundo y vasto depósito de energía vital, que el propio cuerpo mantiene en reserva para tales emergencias. Todo aquel que haya practicado algún deporte conoce perfectamente este peculiar fenómeno fisiológico, por lo que es algo conocido y admitido sin ninguna duda. Curiosamente, hay un marcado paralelismo entre el funcionamiento de la naturaleza en los planos mental y físico.
Al igual que se da este acceso al segundo reservorio de fuerza física vital, existe también una reserva de fuerza mental o de energía latente de la que podemos provisionarnos y prácticamente empezar de nuevo. Ciertos fenómenos mentales son muy semejantes a su contraparte física que hemos mencionado. Podemos estar al límite realizando algún tipo de trabajo mental pesado y tedioso, podemos empezar a sentirnos enfermos, cuando de pronto una oleada de energía hace que prosigamos el trabajo con frescura, vigor y entusiasmo mucho mayores que al comenzarlo. Es como si nos hubiéramos de pronto conectado con una fuente o un suministro nuevo de energía mental. La mayoría de nosotros conoce muy poco o nada acerca de las reservas de energía mental y de las fuerzas contenidas en nuestro ser. Caminamos con nuestro paso acostumbrado pensando que estamos haciendo lo mejor que podemos y que estamos obteniendo de la vida todo lo que se puede obtener. Sin embargo, estamos viviendo solo en la primera fase del esfuerzo, más allá del cual existen ilimitados depósitos de fuerza y energía mental. Se trata de un poder latente, unas facultades dormidas, que están esperando la orden mágica de la voluntad para despertar, entrar en actividad y manifestarse externamente. Somos seres mucho más grandes de lo que pensamos, somos gigantes, si tan solo lo supiéramos. Muchos de nosotros somos como jóvenes elefantes que permiten ser amaestrados por hombres enclenques que los encadenan sin saber la gran fuerza y poder que está escondido en su organismo. Aquellos de vosotros que habéis leído nuestro librito titulado La conciencia interior recordaréis lo que decía en él sobre las zonas por encima y por debajo del plano de la conciencia ordinaria. En esos planos ocultos de la mente existen impensables posibilidades, que son materia prima para realizar y lograr tareas mentales inconmensurables, son como baterías maravillosas. El problema es que no somos conscientes de la existencia de esas facultades. Pensamos que somos meramente lo que manifestamos en nuestro andar cotidiano. Otro problema es que no tenemos incentivo para entrar en acción, carecemos de interés en realizar grandes cosas, no lo hemos deseado con suficiente fuerza. Ese desear con suficiente fuerza es el gran poder que mueve la totalidad de la vida. El deseo es el fuego que expande el vapor de la voluntad. Sin incentivo, es decir, sin deseo no logramos nada. El deseo intenso y ardiente es una fuerza animadora, es el gran incentivo para entrar en acción y para llevarnos a ese segundo reservorio de energía interna que nos permite realizar milagros mentales. Nos sorprendemos ante los logros de los grandes seres en todos los aspectos de la vida y nos excusamos a nosotros mismos diciendo que estas personas parecen tener algo que nosotros no tenemos. Eso son tonterías. Todos tenemos en nosotros mismos la posibilidad de realizar logros 1000 veces superiores a lo que estamos ahora consiguiendo. El problema no es una carencia de fuerza ni de materia prima mental, sino de deseo, interés e incentivo para llegar a esos maravillosos reservorios de poder dinámico que existen en nuestra mente. Fallamos en ponerlos a nuestro alcance, así como otras fuerzas y poderes naturales que están ansiosas de ser manifestadas y expresadas. Sí, ansiosas, pues toda fuerza natural en una situación estática parece estallar en deseos de manifestarse y expresarse a sí misma en forma de una actividad dinámica externa. Esto parece ser una ley de la vida y de la naturaleza. La naturaleza y todo cuando hay en ella parece ansiosa de expresarse activamente. ¿No te has sorprendido alguna vez cuando a consecuencia de alguna pequeña presión o incentivo algo en tu interior parece romper sus amarras y llevarte como un vendaval a realizar algún tipo de acción? ¿Nunca has realizado en un momento de gran tensión o necesidad urgente algo que a sangre fría considerabas imposible? ¿No has hecho a veces cosas en caliente siendo que en circunstancias normales hubieras permanecido impasible sin hacer nada? El fuerte deseo y el entusiasmo son dos factores importantes a la hora de poner a funcionar estas fuerzas latentes, estos poderes dormidos de nuestra mente. Pero no debes permanecer parado esperando llegar a un nivel de fervor necesario para que estas energías entren en acción. Mediante un entrenamiento de la voluntad, o mejor dicho, mediante un cuidadoso entrenamiento de ti mismo en el uso de tu voluntad, puedes mantener el control de tu dispositivo mental, de forma que lo puedas conectar o desconectar cuando sea necesario. Una vez domines esto, verás que no te cansas más cuando estás bajo gran tensión que cuando paseas tranquilamente. Este es uno de los secretos del éxito. Para muchos la palabra voluntad significa simplemente una firme coherencia de la mente hacia un propósito fijo y determinado.
Para otros significa algo como deseo, mientras para otros representa el poder de elección, etc. Sin embargo, para el ocultista la voluntad es mucho más que eso, es un poder vital, una fuerza activa de la mente, capaz de dominar y gobernar las otras facultades mentales y también de proyectarse a sí misma más allá de los órganos mentales del individuo y de afectar a otros que se hallen en su campo de influencia. Y es en este sentido en el que uso la palabra voluntad en este capítulo. No quiero llevar al lector a los tenues reinos de la metafísica, ni tampoco por los más arduos senderos de la psicología científica, pero sí quiero poner en su conocimiento la existencia de eso que yo llamo el poder de la voluntad, y de su relación con el yo. Entre todos los poderes y facultades mentales, el de la voluntad es el más cercano al yo ego de la persona. Es la espada del poder en la mano del ego. Uno puede divorciarse a sí mismo mentalmente de las otras facultades y estados mentales, pero cuando piensa en el yo está obligado a pensar en él como poseedor de ese poder que llamamos voluntad. La voluntad es un poder original del yo que está siempre con él, hasta el final. Es la fuerza con la que él gobierna, o debería gobernar, su reino mental y físico, el poder a través del cual su individualidad se manifiesta en el mundo exterior. El deseo es el gran poder motivador que incita a la voluntad a la acción. Como hemos mostrado, la acción de la voluntad sin el poder motivador del deseo es impensable. De esto se deduce que el cultivo y la correcta dirección del deseo implican canalizar la expresión y la manifestación de la voluntad. Cultivamos ciertos deseos para que la voluntad fluya por esos canales. Al cultivar el deseo según ciertas líneas, creas canales por los que la voluntad puede fluir en su marcha hacia la expresión y la manifestación. Por ello, tienes que asegurarte de dibujar tus canales de deseo claramente, creando las imágenes de lo que quieres. Asegúrate de que los canales del deseo sean profundos y nítidos mediante la fuerza de la atención repetida y de la autosugestión. La historia está llena de ejemplos de hombres que desarrollaron el uso de su voluntad. Digo desarrollaron el uso y no desarrollaron la voluntad, ya que el hombre no desarrolla su voluntad, pues su voluntad está siempre presente y lista para ser usada. Lo que el hombre desarrolla es su capacidad de usar esa voluntad y de perfeccionarse a sí mismo en su uso. Con frecuencia pongo el siguiente ejemplo. El hombre es como un trolebús, con su dispositivo mental conectado al cable de la voluntad. Por ese cable fluye la corriente, que él capta y que lleva hacia abajo, hacia la mente y con la cual puede moverse, actuar y manifestarse. Pero la corriente está siempre en el cable, y lo que se puede desarrollar es la habilidad para conectarse con el cable y usar su fuerza y su energía. Si mantienes esta idea en tu mente podrás aplicar esta verdad con más facilidad en tu vida diaria. Uno de los mayores genios de la industria actual posee esa cualidad en grado supremo. Se ha dicho de él que su voluntad es fuerte, poderosa y casi irresistible. Cualquier cosa o persona que interfiera en su camino, con toda seguridad será conquistada. Decía Buxton. A medida que pasan los años veo más claro que la gran diferencia entre los hombres, entre el débil y el poderoso, entre el grande y el insignificante, es la energía, la decisión invencible. Una vez han establecido su objetivo, para ellos es la victoria o la muerte. Esta cualidad logra cualquier cosa que pueda lograrse en este mundo, y no hay talento, circunstancia ni oportunidad que sin ella pueda convertir en hombre a una criatura de dos patas. En estas citas la idea de insistencia y decisión se identifica con la voluntad. La voluntad debe ser fuerte y constante en relación a la tarea a cumplir, al igual que el cincel se apoya con fuerza contra el objeto que debe ser marcado. Pero la simple insistencia o decisión no realiza el trabajo, de nada servirán si no está presente la voluntad de cortar y cincelar. Como vemos, la voluntad tiene aquí un doble aspecto. En una fase la voluntad realiza el trabajo, mientras que en otra fuerza a la mente a mantenerse frente al mismo. De este modo, en cierto sentido, la decisión y la insistencia son a la fuerza que hace el trabajo como el cortante del cincel es a la mano firme que lo mantiene. Dijo Simpson. Un deseo apasionado y una voluntad firme pueden lograr lo imposible o lo que al débil y tibio le parecería serlo. Y dijo Disraeli. Tras mucho meditar he llegado a la convicción de que un ser humano con un propósito firme debe cumplirlo y que nada se resistirá a una voluntad que para lograr su meta arriesga incluso su propia existencia. Por su parte, Foster dijo, es maravilloso cómo incluso las desgracias de la vida parecen inclinarse ante un espíritu que no se inclina ante ellas, disponiéndose a servir a un designio que en su primera apariencia amenazaba con frustrar. Es curioso ver cómo ante un espíritu firme y decisivo el espacio parece aclararse, dejando a la persona campo y libertad. Y Mitchell.
La resolución es lo que manifiesta al hombre, no la decisión inmadura, no un propósito errante, sino una voluntad fuerte, infatigable, que derrumba las dificultades y los peligros. La voluntad hace de los hombres gigantes. De modo que conéctate al cable de la voluntad a fin de que puedas utilizar su energía. Espero de todo corazón que os haya gustado el capítulo 3 y 4 y nos vemos en el próximo vídeo que será en el capítulo 5 y 6. Adiós.